Hola amigos de Enlaces Academy, ¿cómo están? Mi nombre es Carmen Perea y hoy quiero platicar con ustedes un poquito más de créditos hipotecarios. En este momento la gente sigue con el boom de los créditos hipotecarios porque hay una muy buena tasa de interés aquí en Estados Unidos. Entonces mucha gente quiere comprar o quiere refinanciar. Sin embargo, hay muchas preguntas que salen. Hay veces que la gente no sabe qué tipo de crédito hipotecario tiene o no tiene idea de cuáles son las ventajas y desventajas entre un crédito y otro. Los créditos hipotecarios más utilizados actualmente por la gente en general son el crédito convencional y el FHA loan, que es el FHA. Es un crédito que está respaldado por el gobierno federal. Entonces, ¿por qué debo yo adquirir un crédito o aplicar para un crédito convencional, o por qué puedo yo aplicar para un crédito FHA? Las diferencias son fundamentales. Para los dos, básicamente tenemos que tener 2 años de trabajo o 2 años de experiencia laboral continua, por lo menos. Tenemos que tener también 2 años de declaración de impuestos y tenemos que tener una calificación de crédito bastante adecuada, digámosle así. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Las diferencias es que para un crédito convencional, generalmente los requisitos son un poco más difíciles de pasar. Mientras que para un crédito convencional tenemos que tener cierta cantidad de ingreso y cierta calificación de crédito para poder calificar, para un crédito FHA normalmente podemos tener un poco menos de ingreso y podemos tener una calificación de crédito un poquito más bajita. Cuando una persona se acerca a mí y me pregunta acerca de si puede lograr tener un crédito hipotecario con el sueldo que está teniendo y con la calificación de crédito que está teniendo, bueno, con esos simples y sencillos datos yo ya puedo definir si es una persona que es candidata para un crédito convencional o para un crédito FHA. No quiere decir que el crédito FHA sea más malo o no. Vamos a decirles que el crédito FHA tiene algunas ventajas y algunas desventajas sobre el crédito convencional. Algunas de las ventajas que tiene es que ustedes pueden aplicar para ese crédito teniendo una calificación de crédito un poquito más baja. A lo mejor si tienen 580 puntos de FICO Score, pueden aprobar ese crédito hipotecario. También otra de las ventajas es que si ustedes no tienen una gran cantidad de ingresos o su correlación de deuda-ingreso es un poquito más alta, pueden aún aprobar para ese crédito FHA porque está justamente designado o dirigido a personas que tienen un poquito más de problemas para calificar con un crédito convencional. Obviamente, mientras más alta sea su calificación de crédito, mejor será el interés que ustedes puedan tener con un crédito FHA. También es importante que sepan que dependiendo de su calificación de crédito será el monto de enganche que tendrán que dar. Para un crédito FHA ustedes pueden dar mínimo un 3.5 de enganche. Sin embargo, si su calificación de crédito es mucho más baja, a lo mejor les pueden pedir un 5 o un 10% de enganche. Todo dependerá de la situación de cada persona. Mientras que para un crédito convencional, la calificación de crédito tendrá que ser mínimo de 620 para poder aprobar ese crédito. Y obviamente también la investigación de crédito es mucho más exigente en los créditos convencionales. Una de las desventajas que la gente piensa que tiene el crédito FHA es que tiene impuesto un seguro privado de hipoteca. Y ese seguro privado de hipoteca tendrá que ser pagado durante todo el largo del préstamo. Entonces es un pago adicional que se tiene que pagar para poder asegurarle a la institución crediticia que ustedes o que el banco o que la persona que está prestando ese dinero va a recibir su dinero o el pago de esa casa en caso de que el comprador falle. En el caso del que el comprador ya no pueda seguirla pagando. O sea, es un crédito que está garantizado hacia la institución crediticia de que va a ser pagado. No los protege a ustedes, no es un seguro de casa. Protege a la institución que les prestó el dinero de que si ustedes fallan, ellos van a tener todo el dinero completito de esa casa. Ahora, con el crédito convencional, a veces también tenemos que pagar ese seguro privado de hipoteca.
pero se tiene que pagar cuando no damos el 20% de enganche. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el FHA, si damos el 3.5 de enganche o si damos el 20% de enganche, tenemos que pagar ese seguro privado de hipoteca. En el convencional, si damos el 20% de enganche, no tenemos que pagar ese seguro privado de hipoteca. Ahora, ¿cómo se puede eliminar el seguro privado de hipoteca? En el FHA podemos refinanciar, hacer nuevamente un crédito, convertirlo a convencional y entonces eliminaremos ese seguro privado de hipoteca. En el convencional, si nosotros damos menos del 20% de enganche, tendremos que pagar ese seguro privado de hipoteca. Probablemente sea un poco menor que en el FHA, pero bueno, la diferencia es que en el convencional, a los 5 años de haber pagado el crédito o tener un valor de la casa donde ya se cubre el 20% de lo que era el enganche, entonces en ese momento nosotros podemos solicitar a la institución crediticia que nos elimine ese seguro privado de hipoteca. En los dos créditos, dependiendo de nuestra calificación de crédito, será el nivel de intereses que tengamos que pagar. Entonces, no importa si van a aplicar para un FHA o para un convencional, sepan que de todos modos tienen que empezar a manejar muy bien su calificación de crédito para poder lograr mejores intereses. Acuérdense, si no pueden calificar para un crédito convencional, seguramente para un crédito FHA podrán intentar y probablemente podrán pasar o calificar para ese crédito. Obviamente todo tendrá que estudiarse personalmente, ver la situación de cada persona que está aplicando para ese préstamo para poder definir si puede aprobar o no puede aprobar. Pero recuerden, si no califican para el convencional, pueden calificar para el FHA. Ahora, la gente dice, ¿por qué voy a pagar un seguro privado de hipoteca? Yo voy de acuerdo. ¿Para qué vamos a pagar un seguro privado de hipoteca? Si lo podemos evitar, lo evitamos. Pero si lo que queremos es tener una casa y esa casa para obtener el crédito se lleva consigo el que tengamos que pagar ese seguro privado de hipoteca, pues bueno, es una cosa buena. Otra diferencia fundamental es que cuando nosotros aplicamos para un crédito FHA, estamos aplicando para un crédito de una casa en la que vamos a vivir. Tiene que ser residencia personal. En el convencional podemos aplicar para una propiedad de inversión también. Esa es una diferencia importante entre esos dos créditos. Ahora, cuando nosotros aplicamos un FHA y ya pasaron algunos años, podemos aplicar hacia otra propiedad en la que vamos a vivir y dejar la anterior para poderla rentar o dejarla como de inversión, y el nuevo préstamo lo podemos utilizar como préstamo de residencia principal. Una pregunta que también me han hecho frecuentemente es si se pueden tener dos créditos en lugar de uno. Y yo les voy a decir que sí se pueden tener dos créditos siempre y cuando tu ingreso lo permita, tu calificación de crédito lo permita y el nivel de deudas que tengas lo permita. Entonces son cosas que se tienen que estudiar para saber si puedes o no puedes tener más de un crédito. Pero sí puedes tener más de un crédito si así lo deseas y si tu situación financiera lo permite. Una cosa que tienes que tomar muy en cuenta son los costos de cierre. Acuérdate, todo crédito cuesta. Entonces tenemos que ver cuánto nos va a costar el que nos autoricen ese crédito, cuánto nos va a costar el avalúo a lo mejor, o cuánto nos va a costar el título. Todos los costos que van asociados a ese crédito, bueno, son costos que tendrán que cubrirse cuando se haga el crédito. A veces cuando te estás refinanciando, todos esos costos de cierre se pueden integrar a tu préstamo para que tú no tengas que desembolsar nada de la bolsa. Pero si el crédito es con respecto a una compra, acuérdate que siempre tienes que tener la parte que vas a poner de enganche más los costos de cierre que vas a tener por ese crédito. Bueno, con esto me despido, espero que les haya quedado muy claro. Acuérdense, si tienen preguntas, escríbanlos, yo les contesto. Todas las preguntas, estoy aquí para ayudarlos. Y acuérdense de compartir el video si saben que a otra persona le puede interesar. Y denle like a la página y síganos. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con un segmento más de finanzas.